Hola, somos la Mesa 3 y vamos a hablar de la teoría del origen de la vida, especialmente de la generación espontánea. Mi equipo está conformado por Dylan, Judith, Aline, Gabriel y su servidora Audrey. El origen de la vida es un misterio. Han pasado millones de años desde que la Tierra se formó y han pasado otros millones de años hasta que la Tierra tuvo vida por primera vez. Existen muchas teorías acerca del origen de la vida en el planeta, pero hay que saber que estamos aquí juntos con todos los seres vivos por alguna razón. Tal vez la vida viene del espacio, o un ser superior nos creó. Tal vez entre todas las sustancias que había en nuestro planeta y su posición en el sistema solar dio origen a nuestra existencia. Aún no lo sabemos, pero el día de hoy vamos a profundizar en una de las principales teorías que científicos han estudiado a fondo y que hasta el día de hoy sigue siendo estudiada. Pero antes, escuchemos un poco de las demás teorías. Empecemos. La teoría creacionista. La teoría creacionista se cree que fue creada por un ser divino. Principalmente se basa en las creencias de cristianos protestantes. Esta teoría no cree que el ser humano y otras especies hayan evolucionado, sino más bien considera que los humanos siempre fueron de una misma forma. Si bien esta teoría puede explicar de forma simple el porqué de esto o cómo sucedió la era de hielo, sigue sin explicar el paso más importante de todos, cómo fue creado todo. Sin embargo, se suele justificar que nosotros no tenemos el derecho a saber cómo lo creó. Una de las interpretaciones más destacadas de esta teoría es la que nos dice que el creador fue quien creó todo lo que conocemos en 6 días, destacando el séptimo. Estos días son los correspondientes a los de la semana. Rechaza todo lo que es relacionado con la ciencia. La teoría físico-química nos dice que la atmósfera primitiva de la Tierra estaba construida por varios elementos, entre ellos hidrógeno, metano, amoníaco, vapor de agua, ácido sulfídrico y pequeñas cantidades de dióxido de carbono. Después, los polímeros se condensaron para construir agregados más complejos, formando pequeñas gotas, las cuales quedaron flotando en los mares primitivos. A estas gotas, Oparin los nombró coacervatos. Lo principal de esta teoría es que todo nació aquí, en el agua. Bueno, no aquí, en el mar. Fue en el caldo primitivo donde nació la vida como la conocemos. La teoría de la panspermia. Plantea el origen cósmico de la vida y recupera una vieja idea del filósofo Anaxágoras, enunciada en la antigua Grecia en el siglo VI. ¿Qué es panspermia? El término proviene de pan, todo, y esperma, semilla. Según, es posible que la vida se originara en algún lugar del universo y llegase a la Tierra incrustada en restos de cometas y meteoritos. El máximo defensor de la panspermia es el sueco Svante Arrhenius. Dentro de este tema tenemos también diferentes tipos de panspermia, donde en una incluso llega la idea de un ser extraterrestre que vigila la vida y la evolución. La generación espontánea sostiene que ciertas formas de vida, como animales y vegetales, surgen de una manera espontánea y a partir de materia orgánica e inorgánica, o de una combinación de las mismas. Postulaba que el origen de la vida provenía del barro, el polvo y la comida descompuesta. Fue descrita por Aristóteles, donde Aristóteles decía que sostenía que la vida podía dar origen a partir de los cuerpos sin vida de otros animales. Luego fue sustentada y admitida por pensadores del siglo XVII y XVIII, como René Descartes, Francis Bacon e Isaac Newton. Luego de más de 20 siglos de creer en esta teoría de generación de vida, llegó Francesco Redi,
quien en 1665 detectó que los gusanos que alejaban de la carne no provenían de estas, sino de las larvas que dejaban las moscas, y que si la carne se protegía herméticamente, esto no ocurría. También es llamada autogénesis, y es importante saber que por un tiempo fue apoyada por la sociedad, creyendo que este era el verdadero origen de la vida. Desde la antigua Grecia se busca conocer el origen de la vida, con grandes pensadores y filósofos, personas que buscaban por medio de la observación conocer la verdad de su existencia y otras cosas. Ellos podían pasar días observando a la gente o viendo el cielo y solo así sacaban sus conclusiones. Aristóteles llegó a esta conclusión, ya que él observaba cómo el barro brotaba en renacuajos, gusanos y peces. Pensaba que cuando salía el sol, todo se secaba y los animales en el agua o en el barro morían. Al llegar la época de lluvia, volvían a nacer por fermentaciones de los animales muertos por anterioridad. Para que se creara la vida, según Aristóteles, debían existir dos principios, el activo y el pasivo. El activo es, por ejemplo, la carne muerta de un ser vivo, y el pasivo son el aire y el sol. Lo que hacía que nacieran moscas en un lugar donde había muerto un animal. Tiempo después cae la civilización griega y todos los escritos de Platón, Sócrates, Aristóteles y otros filósofos se pierden. En la historia se levanta el Imperio Romano y al caer este se levanta el cristianismo, donde las ideas de los antiguos griegos como Aristóteles se hacen indiscutibles, obvio, adaptados a una visión oscurantista. El tiempo pasa y un científico belga se propuso confirmar esta teoría. Plantó un árbol de sauce en un recipiente aislado, con tierra que había sido pesada. 5 años después de cuidar el árbol, se dio cuenta que el árbol había aumentado 75 kilos y la tierra solo había perdido 900 gramos. Así llegó a la conclusión de que el agua era el único elemento vital. Otro experimento fue con ropa sucia y trigo. Los puso en un ambiente controlado y luego de 21 días se dio cuenta que había ratones recién nacidos en perfectas condiciones y lo mejor de todo, se podían aparear entre ellos y dar progenitores fuertes. Con todo esto, la teoría de Aristóteles logró vivir por 100 años más. Francisco Redi no estaba del todo convencido de que las moscas se crearan de la carne descompuesta y realizó un experimento. Para demostrar la teoría de la generación espontánea, Francesco Redi en 1665 hizo un experimento que va a partir de esto. Puso en 2 frascos, uno sellado y otro abierto, puso pedazos de carne, así demostrando que en el cerrado el pedazo de carne estaba intacto, mientras que en el abierto incluso se creaban moscas y demás cositas. Por lo tanto, aquí se hizo la primera parte de quitar la generación espontánea como algo erróneo. Tiempo después, realizó el mismo experimento para estar seguro, pero ahora con una gasa como tapa de uno. Y tiempo después, se dio cuenta que los frascos tapados y con gasa no tenían moscas dentro, y el destapado sí. A pesar de todo, mucha gente aún confiaba en la teoría de la generación espontánea, y tuvo que decir que la biogénesis era posible en ciertas condiciones, aunque dejó unas palabras para la posterioridad. Todo lo vivo procede de un huevo, y este de lo vivo.
Tiempo después, se creó un duelo entre Needham y Spallanzani, donde uno quería demostrar la teoría y el otro eliminarla por completo. Needham hirvió caldo orgánico y los dejó destapados, ya que decía que el aire era esencial para la vida. Tiempo después había microorganismos vivos en el caldo. Lázaro Spallanzani hizo lo mismo, pero dejó hervir más tiempo el caldo. Además, uno los dejó cerrados y otros abiertos. El resultado: en los abiertos había vida y en los cerrados no había vida alguna. A pesar de esto, al italiano le decían que el aire no podía entrar, por lo que mató a todos los seres vivos en el caldo. Entonces repitió el experimento, pero agregando envases semicerrados para que entrara el aire, y con ello microorganismos, y generó vida en los envases. Las conclusiones fueron bastante enredadas y la teoría de Aristóteles siguió vigente un siglo más. Dentro de todo esto, tenemos que tener en cuenta las llamadas células, que fueron vistas por primera vez por Robert Hooke con su primer microscopio en 1665. Y en 1831, Robert Brown descubrió los núcleos de las células. Estos descubrimientos fueron clave para la teoría celular, que dice que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células, y cada célula proviene de otra célula, así como sus características hereditarias. Aunque a pesar de todo eso, la teoría de la generación espontánea no había sido refutada. Pasaron varios años hasta que en 1859 la Academia de las Ciencias en París convocó a un premio para aprobar si la generación espontánea era real o no. Pasteur realizó el siguiente experimento. Louis Pasteur en 1860 hizo otro experimento donde puso caldos a calentar. Con el calor hizo que todos los microorganismos que había dentro de los matraces desaparecieran. Y tienen esta figura de S para dificultar el paso del polvo y del aire. Entonces, después de un tiempo, dejó los matraces así y borró una parte de un matraz. Un tiempo después se dieron cuenta que el matraz que lo había calentado y a pesar de todo se había quedado con esta cosa, no tenía nada. Y el matraz que habían roto la parte de arriba estaba contaminado de varias cosas. Así demostró que en el aire era lo que contenía microorganismos y demás cosas. Con esto logró comprobar que los microbios eran causantes de enfermedades. Y por fin, después de más de 2000 años, la teoría de la generación espontánea fue refutada. Como podemos observar, esta teoría sobrevivió por mucho tiempo, más de 2000 años. A pesar de todo, tantos estudios, tantas teorías, a ciencia cierta, aún no se descubre exactamente el origen de la vida. Tal vez alguna de las tantas teorías es cierta. Tal vez la vida llegó del espacio, o la creó un ser superior, o nació del joven océano, o tal vez se originó de la nada. Lo cierto es que solamente estamos de paso en este hermoso y vasto mundo. El nacimiento es el primer milagro de la vida, y de ti depende hacerla maravillosa o morir antes de vivir.